Saludos bellos creadores y bienvenidos a este espacio y tiempo. Mi nombre es Gabriel Lugo y aquí hablo del yo para el yo. Hoy vamos a continuar con la canalización que empecé la semana pasada hablando de lo que era el estado meditativo, cómo conectar en esencia con la esencia del creador y cómo esto revela lo que es nuestra verdadera identidad. Esta identidad se puede reconocer como nuestra propia presencia, lo que es la conciencia pura, y lo que invita es ahora a traer esta sensación de pura conciencia hacia lo que es nuestra realidad. Ahora, en mi método, a esto yo lo llamo el colapso de la dualidad. Y lo exploro, por supuesto, en mucho más detalle en mis enseñanzas. Pero aquí, como en el video pasado, o en el podcast pasado, hablé sobre lo que era la conexión que hay en esta canalización con mi método de llevar a los estudiantes al centro del ser, a la presencia pura del creador, para luego salir a la realidad y colapsar en esencia esa sensación de separación en la que únicamente me siento bien si estoy en meditación, me siento en paz, siento amor cuando estoy en meditación, puedo tener estos viajes cósmicos y todo lo que me gusta, pero en la realidad no. Bueno, este es el proceso por el cual nosotros podemos tratar nuestra realidad, nuestra vida, desde esta visión, desde esta presencia que todos somos. Y es en la constante práctica de nosotros residir en esa presencia absoluta de Dios. Ahora, aquí lo hacen a través de un lenguaje que estamos bastante familiarizados, que es el de la Confederación, con respecto a catalizadores, polarización, etc. Y me parece fantástico para este análisis, este entendimiento de lo que es el estado meditativo, que es lo que queremos llevar hacia nuestra realidad para colapsar esta dualidad. La dualidad se colapsa cuando el ser separado es revelado como una ilusión. En pocas palabras, aquella persona que nosotros pensábamos que éramos, ahora ya no tiene solidez, no tiene realidad, no tiene certeza. Y eso es en esencia lo que sucede cuando vivimos a través de la presencia del creador, como ya dije, y que fue revelado en el podcast anterior. Así que si estás escuchando este podcast por alguna razón antes del anterior, te invito con todo mi corazón, de verdad, a que escuches el anterior para que puedas entender este a más plenitud. Porque aquí, si bien vamos a hablar de lo que es traer el estado meditativo hacia lo que es nuestra realidad, también exploramos un poco los conceptos que hablamos en el podcast anterior sobre lo que es la sensación de quietud en la mente. Así que con eso paso a lo que es el próximo párrafo, siempre dando la advertencia de que esto fue traducido automáticamente y únicamente hice algunas correcciones superficiales, así que puede que me encuentre con un traspié como siempre. Pero vamos a lo que sigue diciendo Quo. Algo que es importante remarcar es que en el párrafo anterior de esta canalización dicen que nos invitan básicamente a meditar antes de empezar el día y luego de que haya terminado el día, básicamente al despertar y antes de ir a acostarnos. Y vamos a explorar varios de los métodos que nos recomiendan aquí, ejercicios esenciales de verdad para nosotros poder analizar nuestro día. Y bueno, pasamos al párrafo ahora, donde dicen: ahora, amigos míos, llegamos al tiempo entre las dos meditaciones.
el tiempo durante el cual se vive la ronda diaria de actividades, como se ha llamado. Dentro de este estado de ser y actividad, es mucho más difícil lograr el silencio unipuntual, la concentración unipuntual, la sensación de ser uno con todo lo que hay y con el Creador único. Porque tu ilusión de tercera densidad ha sido creada como una experiencia para aprender a mirar lo que parece no estar unificado. Y sin embargo, eventualmente encontrarlo dentro de ti para estar unificado, para mirar lo que te rodea que parece estar roto y sin embargo encontrar dentro de ti la capacidad de notarlo como completo y perfecto. Este párrafo sumariza de manera excepcional lo que acabo de dar como introducción a cómo nosotros podemos utilizar nuestro fruto, que simplemente, vamos a llamarlo incluso una flor, porque el fruto, si bien sigue el mismo patrón de la flor, y la flor es percibida un poco más como algo que simplemente florece, sale, se revela, ¿sí? Se muestra, se exhibe por lo que es. Del mismo modo, lo que florece a través de nosotros en la meditación se lleva a nuestro día actual, a nuestro día cotidiano, a todas las experiencias que estamos teniendo. Y como dicen, nuestra ilusión de tercera densidad ha sido creada como una experiencia para poder ver aquello que parece estar separado, pero que eventualmente nosotros podemos encontrarlo dentro de nosotros mismos como unificado, como algo completo y perfecto, que no está roto. En pocas palabras, está segmentado pero no dividido. Y esa segmentación es con el propósito de nosotros poder percibirnos. Sin segmentación no existiría ningún tipo de realidad. Solamente existiría un completo Om entre nosotros. Y no sé ni siquiera el Om. El Om es una articulación de aquello que es perfecto. Pero continúan y dicen, hablando en este tema: tu ilusión tiene muchos desafíos que son tus propias elecciones, dependiendo de cómo hayas planeado tu encarnación. Pues esta vida que vives en tu planeta Tierra de tercera densidad es una vida vivida dentro de, digamos, una escuela. Ustedes están en el tercer grado de esta escuela. Han aprendido a ser conscientes de sí mismos y a ser un buscador consciente de la verdad. Y ahora, dentro de esta escuela, tienes el reto de encontrar el amor que existe en cada momento. Porque de hecho, ese es el reto de tu ilusión de tercera densidad. El amor se ha convertido en la fuerza motriz, la energía creativa que ha hecho todo lo que hay a partir de lo que se llama luz. Y sin embargo, dentro de tu ilusión parece que hay tan poco de amor o de luz que te sientes desafiado a cada momento por lo que parece ser una separación. Una separación entre tú y los demás, entre tú y el mundo que te rodea, entre tú y todo lo que existe. Esta ilusión tiene el propósito de darte la oportunidad de encontrar la unidad, el amor y la luz en cada momento. Esto es un buen análisis, por supuesto, de lo que es nuestra experiencia en tercera densidad, nuestra percepción de separación, de división, que no solamente es física, por razones obviamente de experiencia, sino también mental. Lo más importante que nosotros tenemos para poder procesar en nuestra vida es lo que nosotros encontramos como separación mental. En pocas palabras, nosotros tenemos una mente que divide, que separa, que discrimina, y nuestro propósito es unificar esta separación. Nuestro propósito es buscar la unidad no aparente entre las cosas.
Y el primer elemento que analizar es nuestra propia mente. Nuestra mente tiende a mostrarnos de diferentes modos, los cuales vamos a profundizar ahorita en los próximos párrafos, pero tiende a sentir ciertos estímulos que nos hacen sentir separados de una u otra manera. La cantidad de maneras como lo podemos percibir es infinito en realidad, y cada uno de nosotros está lidiando con una cantidad finita, limitada de esas separaciones. Por ende, vemos que tenemos como una especie de almacén donde guardamos toda nuestra sensación de separación con el otro, ya sea en términos de insuficiencia personal o de rechazo hacia una persona en específico, o hacia un grupo de personas, o hacia una situación. Todo esto son diferentes eventos, estímulos a nuestra mente para ver la separación. Y el trabajo consciente es buscar esa unidad. Ahora, para no seguir hablando de manera abstracta, vamos a ir un poco más hacia lo práctico y regresemos hacia lo que es la meditación como tal. La meditación es aquella que, de nuevo, usada dentro de mi método, que es el mismo método de Ramana Maharshi, que es quien generó básicamente esta pregunta para Quo, y es el método que está ofreciendo Quo aquí como manera de revelar al Creador único, infinito, dentro de nosotros mismos. No de una manera como conceptual, energético o cualquier otro concepto que tengamos metafísico, sino algo completamente personal y experiencial. Algo que no requiere de ningún tipo de mentación, de ningún tipo de conjetura mental para poder revelar lo que realmente somos. Entonces, cuando tomamos este método, que no requiere ningún tipo, ya dije, y por eso es que adoro mis lecciones y adoro mi manera de poder enseñar esto, es porque naturalmente ustedes siempre vienen a mí con muchísimos conceptos, fantásticos conceptos de verdad, una manera de describir poéticamente la realidad y tu ser increíblemente creativo y muy real, déjenme decir. Sin embargo, eso sigue opacando nuestro propio ser. Y en la búsqueda de nuestro propio ser, del ser cristalino, no puede haber ningún concepto. Lo único que es necesario es tu propia experiencia. Y en esa experiencia, que es la única que tú puedes validar en el diálogo que yo establezco contigo, es la que realmente te va a mostrar sin ningún lugar a duda, sin ningún tipo de variación, quién eres. Ese es el proceso meditativo, el buscar ensanchar esa sensación de identidad con aquello que no puede ser nombrado, con aquello que no tiene cualidades. Y entonces el propósito que es de esto, porque la mente siempre lo va a percibir como algo inútil, innecesario, no me da ningún tipo de trabajo para yo poder existir. Y esto siempre va a causar lo que es la muralla de la mente. La mente va a encontrar esa muralla de no poder entender para qué estamos buscando este silencio, esta quietud mental. Se siente hasta amenazada porque puede morir. Y ciertamente a esto es a lo que nos referimos con la muerte antes de la muerte. La muerte mental. Porque cuando morimos físicamente, lo único que muere es la actividad mental. Cesa. Por eso es que cuando vemos a la gente que muere literalmente físicamente, el cerebro deja de moverse, de tener actividad. Y nosotros decimos eso clínicamente muerto.
Pero la conciencia no muere. Y aquello que nosotros percibimos como nosotros mismos tampoco muere. Esa sensación de identidad no muere. Y cuando regresamos a la vida orgánica, entonces vuelve a activarse esa actividad y esa percepción. Entonces el propósito de esto es descansar, permanecer en esta esencia de nuestro ser lo más que podamos, para que esto empiece a ser lo que nosotros emanamos a través de nuestro día. Y es lo que precisamente Quo está queriendo decir aquí, a que nosotros venimos a ver esta experiencia de una manera separada para poder unirla. Y la manera en que la unimos es a través de el ser único que somos. No podemos hacerlo a través de la mente. La mente jamás va a poder unificar todo. La mente únicamente puede percibir su fuente, y su fuente es unidad. Ahora, en el siguiente párrafo continúan elaborando de lo que es necesario y dicen: el esfuerzo que se necesita para hacerlo es ese esfuerzo que puedes llamar la polarización en la conciencia. Tienes la oportunidad, utilizando tu atención consciente y enfocando tan clara y concisamente como sea posible, como en el estado meditativo, sobre cada porción de catalizador que se te presenta en tu ronda diaria de actividades. Si hay alguna experiencia que te aleja de tu sentimiento centrado de amar a toda la creación y de sentirte uno con el Creador que logras en tu meditación, entonces eso es molienda para el molino, alimento para el pensamiento, catalizador para ser procesado en una experiencia que puede darte información sobre cómo funciona realmente la creación sobre ti, sobre cómo el amor está incrustado en cada momento. Esta molienda para el molino es lo que empiezan a hablarnos ahora sobre catalizador. La manera en la que nosotros podemos, primero, el buscador busca el uno. Este uno debe ser buscado. Para eso salimos a lo que es este estado de vigilia que llamamos despiertos durante el día, para buscar cuáles son esos elementos que continuamos sintiendo como separados y poder unificarlos. Esto se hace a través de lo que ellos llaman polarización en conciencia, lo cual ustedes que me siguen en el material de Ra saben exactamente a lo que me refiero con polarización de conciencia. Para los que no, por alguna razón, polarización en conciencia quiere decir que tomas un camino de servicio a otros o servicio al yo. Servicio a otros quiere decir que sirves al uno, que es todo, y el servicio al yo es que sirves al ego, que es separado. Todos ustedes siguen el camino de servicio a otros, o el camino a la unidad. Por ende, esta polarización en conciencia es el camino positivo que busca unificar todo. Y para eso la meditación, el estado meditativo, nos ayuda a ver cuál es la diferencia entre nuestro estado de conciencia en el uno, cuando meditamos, y el estado de conciencia en el estado de vigilia, en nuestro día a día, para ver el uno. Y donde no vemos la unidad de todo, tenemos capacidad, potencial de polarización de conciencia. Y de eso se trata todo esto, de que nosotros veamos nuestra vida como algo que está aparentemente incompleto y que busca estar completo. Y la palabra es amor, por supuesto. Pero vamos a seguir con el siguiente párrafo, donde dicen lo siguiente: cuando descubres que hay un catalizador o una experiencia que te saca del sentimiento centrado dentro de la cima de tu montaña interior, entonces esto es un regalo para ti, de ti
antes de la encarnación. Porque varios tipos de catalizadores pueden ser percibidos por una multitud de entidades en una multitud de formas. Porque cada uno de ustedes ha elegido aprender varias lecciones que son las que han determinado como las próximas lecciones necesarias en el crecimiento general de su alma. No has venido aquí para ser iluminado inmediatamente. Has venido aquí para trabajar hacia esa iluminación y ganar el poder de la polarización en el proceso. Esto no es un programa fácil para avanzar, porque necesariamente has tenido que olvidar todas las verdades de cómo está hecha la creación y cómo eres parte de ella. La verdad de la unidad, la verdad del amor, que está todo presente. La verdad de la luz, que es aquello de lo que todo está hecho. En esta ilusión es muy fácil y persistente darte esta impresión de que todas estas cosas son parte de esta ilusión y son parte de la verdad que buscas. Estamos entrando ahora en lo que es el proceso encarnativo por el cual existe una programación de catalizadores que nosotros decidimos venir a vivir. Si bien la vida nos presenta con todo tipo de catalizador, los más latentes, los más relevantes, van a ser aquellos que nosotros adecuadamente estemos percibiendo como parte de nuestro proceso evolutivo. Trato de explicarme de una manera que sea práctica para ustedes. Fíjense, nosotros cuando encarnamos, creamos una inconsciencia completa de todo lo que sabemos. Somos en esencia un humano básico. Este humano básico busca la esencia del ser. Todo humano está buscando la esencia del ser y la encuentra dentro del camino positivo o el camino de separación. En el camino de separación, como ya dije, simplemente alimentamos el ego y ese ego puede ser alimentado ciertamente hasta el punto en el que se siente el creador y puede ascender. Pero en el camino positivo se busca la unidad, se busca el uno con el todo. La mayoría de las personas en nuestro planeta no están en este camino, ni en el otro. Están indecisos. Y esta indecisión es la que causa fricción en nosotros. Porque cuando tomamos una dirección de unidad con el todo, lo único que sufre es el aparente ego. Lo cual para nosotros es un regalo divino, porque el sufrimiento del ego revela el potencial de liberación para el yo absoluto, que sigue encadenado por el ego. Entonces en este camino tenemos ciertos catalizadores que nos hemos programado. Estos catalizadores principales son los más importantes que encontramos en nuestra vida. Y mientras nosotros resolvemos estos catalizadores, nuestra percepción se despeja para permitir que otros catalizadores vengan, que son mucho más elevados. Y este es el proceso de ascensión, si lo quieren ver así. Cuando le permitimos a la realidad mostrarnos estos catalizadores para nosotros polarizarnos, estamos dándole un gran potencial al creador de poder entenderse a sí mismo, porque todas nuestras programaciones son aquellas que el creador jamás ha podido hacer, jamás ha podido resolver, y está en nuestras manos poder resolverlas por él y para él. Y estoy utilizando el género masculino aquí, pero creo que ustedes, mi audiencia, me entienden bastante bien que utilizamos un lenguaje polarizado. Así que da lo mismo decir él que ella. Pero estamos acostumbrados a decir él y es el lenguaje que utilizamos. Entonces, una de las cosas que más me fascina aquí es cuando dicen que no has venido aquí para ser iluminado inmediatamente. Has venido aquí para trabajar hacia esa iluminación y en el proceso ganar el poder de la polarización. Esto es puesto de una manera bastante simple, que primero que nada, inicialmente yo le hablo al yo supremo. Cuando yo le hablo a mis estudiantes,
a quienes buscan aprender mis lecciones, mi guía. Yo le hablo o busco hablarle a ese yo absoluto. Pero hay momentos en el que hay que hablarle al yo egoico. Y cuando aquí dicen que no has venido aquí a ser iluminado inmediatamente, en realidad yo cambiaría esta frase a decir, bueno, no cambiaría, agregaría el hecho de que todos ustedes están iluminados. Lo único es que están opacados por el ser separado. Y ese ser separado debe revelarse por lo que es una sombra de la luz. Ese ser iluminado que todos ustedes son, ya está iluminado. Por ende no necesita ser iluminado. El sol no necesita ser iluminado para mostrar su claridad. El sol es iluminación. Ustedes todos son iluminación. Las preguntas que me traen siempre son más bien por parte del ser separado que busca entender la iluminación. En ese proceso es el cual ellos dicen que se gana el poder de polarización, porque el ser separado crea la confusión o la paradoja de confusión entre el yo absoluto y la percepción de él mismo. Es la tensión dinámica del creador al perderse en un ser separado para crearse preguntas que él mismo puede responder. Es un juego solitario, en realidad, que crea esta multiplicidad de experiencias que llamamos vida. Y en base a ella es que nosotros podemos resolver todo esto que nos toca individualmente para poder darle ese poder de polarización al creador. Polarización en amor, en nuestro caso. Dicen que no es un programa fácil para avanzar porque hemos olvidado todas esas verdades. Y es cierto. Ese es el juego que estoy diciendo. El creador ha olvidado todas esas verdades para venir a involucrarse aquí como un ser separado, para vivir este drama cósmico y para resolverlo él mismo. Ahora, en las últimas partes dicen lo siguiente. Por lo tanto, cuando te encuentres con que has sido arrojado de tu centro unipuntual, ese punto quieto de unidad, entonces en una parte de tu meditación de la noche es bueno tomar esta experiencia, revivirla de nuevo en el estado meditativo para que puedas expandirla y permitir que se haga más grande de lo que era en la vida real. Que se haga ridículamente grande para que la experimentes al máximo, para que experimentes todo el poder de la separación aparente, de la armonía o de la desarmonía, de la duda, de la confusión, de los celos, de la ira, de la rabia, de la cólera, cualquiera que sea la emoción, cualquiera que sea la experiencia que te haya alejado de tu unidad, puede ser utilizada para encontrar de nuevo esa unidad en lo más profundo del ser. Porque cuando lo experimentas de una manera ridícula y luego ves lo opuesto viniendo hacia ti, si estás enojado, viendo el amor viniendo hacia ti, y permites que se vuelva tan grande en proporción como lo fue el enojo para empezar, entonces este proceso de equilibrio te dará un equilibrio, digamos, de acuerdo a esa situación, para que lo veas como una oportunidad para que te conozcas más plenamente, para que conozcas al Creador más plenamente y para que el Creador se conozca a sí mismo más plenamente. Ese es el propósito de la creación, amigos míos, que el Creador pueda conocerse a sí mismo con mayor profundidad y mayor intensidad y mayor variedad. Esta parte refleja lo que es el proceso o el ejercicio de uno poder tomar al final del día. Uno va durante el día como con una canastita donde vas acumulando catalizador y vas notándolos. Antes los vivías y te identificabas con ellos. Ahora los notas como trabajo para el ser espiritual. Y en ese momento lo metes en tu canastita y te lo llevas en la noche a meditar con ello. El llamado aquí al ejercicio es a expandir esa emoción negativa. Catalizador no es negativo, sin embargo, en este lenguaje siempre se utiliza de manera negativa. Por eso ellos lo dicen de esta manera. Pero un catalizador no es más que algo que acelera tu proceso de evolución. Y bueno, pero siguiendo en la
en la idea, en la línea de que es un catalizador negativo, como la emoción de cólera, de rabia, de celos, de confusión, cualquiera que sea esta emoción negativa, la tomamos en nuestra experiencia en meditación y la vamos a expandir al máximo. La vamos a inflar a puntos absurdos, ridículos, como dicen ellos. Porque en ese proceso, si lo hacen bien y no rechazan, no evitan esa sensación de rechazo, porque todo lo que hay es una resistencia a sentirlo, no, lo agarramos y nos molestamos 10.000 veces más de lo que nos molestamos durante el día, y lo sentimos hasta el punto en que vemos el contraste. Ese contraste es amor, es paz, es tranquilidad, y en ese momento brindamos el balance al creador que lo necesita. No un creador separado de ti, al creador que tú eres. Y al final lo que queda es reírse, literalmente. Es un ejercicio hermosísimo, de verdad. Continúan y dicen, y así cada uno de ustedes, como una porción del creador, le da al creador este gran regalo de su propio aprendizaje que ha encontrado al creador donde antes no estaba en su percepción. Este es un proceso que toma mucho tiempo para lograrse, y sin embargo es aquello en lo que cada uno de ustedes ha nacido con el propósito de hacerlo. Esta creación sobre ustedes es la que está cargada, digamos, con varios tipos de catalizadores que pueden darles esta oportunidad de expandir su conciencia del equilibrio dentro de ustedes mismos y dentro de toda la creación. Sus elecciones preencarnativas han puesto una cierta carga, digamos, sobre varios tipos de catalizadores que su mente subconsciente guiará hacia ustedes durante su experiencia encarnada, de modo que cuando vean que este catalizador viene hacia ustedes, responderán de cierta manera. Con suerte, si están en armonía y unidad con sus elecciones preencarnativas. Dos análisis aquí en este párrafo. El primero es que reflejan una vez más lo que he estado diciendo de que el creador, porque cuando hablo de ustedes ya estoy hablando del creador inherente que está ahí, el creador, la presencia pura que son ustedes. Ese creador ha buscado darse ese regalo de aprendizaje, en donde antes no veía la unidad, ahora lo ve. Es como un juego de decir, yo soy uno, pero quiero jugar el juego de separación. Y en ese juego de separación se involucra tanto como aquí en tercera densidad para sentirse la separación. Pero eventualmente eso causa suficiente fricción como para llamarlo de nuevo a su propia unidad. Y ese es el regalo que todos y cada uno de ustedes le siguen dando al creador. Lo otro es cuando dicen que esta creación está cargada de catalizadores que nosotros mismos nos pusimos, porque nosotros nos dimos cuenta de que podíamos con este catalizador. Definitivamente podíamos lidiar con todo el catalizador que nos está viniendo y por eso lo estamos experimentando. Ahora, como seres conscientes, podemos ver ese catalizador como algo que nos ayuda a nosotros a cada vez ver más la unidad en todo. Y ciertamente ese es el regalo divino, el poder discernir entre la separación y la unidad, que depende por supuesto de cada una de nuestras circunstancias, cada uno de nuestros catalizadores. Pero lo más importante es saber que nosotros programamos todo esto para que, con suerte, como ellos dicen, si lo vemos en armonía y en unidad, podamos unificarlo. Ahora, el próximo párrafo dicen una última cosa antes de entrar al último párrafo, que me parece fantástico y me enamoro básicamente de ese último párrafo. Pero en este dicen, cada uno de ustedes tiene quizás un puñado de estas lecciones que desea aprender durante su encarnación. A medida que comienzan a aprender estas lecciones más y más plenamente y las procesan en el estado meditativo, de manera que el estado meditativo es capaz de asentar la lección dentro de su ser, entonces son capaces de beneficiarse en este proceso y han incrementado su polarización, ya sea en el servicio a otros o en el servicio al yo, dependiendo de su elección. Y estamos seguros de que los que están aquí han elegido el servicio a otros.
Por lo tanto, descubrirán que a medida que avanzan en el proceso de encarnación y adquieren la sabiduría de los años y la ecuanimidad de la experiencia, descubrirán ciertos, digamos, beneficios, o como en el mundo de los negocios lo llamarían, ventajas, que te llegan como resultado de que eres capaz de asimilar el catalizador del mundo, las confusiones, y darles un sentido. De hacer como el alquimista, hacer oro de la escoria, hacer la perla de gran precio de la fantasía pasajera, de la emoción difícil, de las elecciones inarmónicas. Hay bastante poesía, como es de esperar, en Kuo aquí, sobre todo en esa última parte, cuando hablan de cómo podemos ver los beneficios, pero lo importante para mí es siempre ver la parte práctica de todo lo que dicen. Empezando porque dicen que nosotros, como ya dije, hemos elegido tomar estas lecciones porque sabemos que las podemos procesar. Y el estado meditativo es ese regreso a nosotros. Cuando la gente me pregunta si yo soy un ser de luz y soy un ser absoluto, o soy un errante, o cualquier otra percepción dual que todavía existe en el ser espiritual, la gente me pregunta, si soy eso, ¿cómo hago para esto? Naturalmente podemos ver que la razón de la pregunta en realidad viene de un sistema dual que no entiende, que duda, que pregunta. Y la respuesta para todo esto está en el estado meditativo. Donde no hay preguntas, están todas las respuestas. Y si vemos que en el estado meditativo es donde encontramos todas estas respuestas, volver a él cuando tenemos estas dudas es donde vamos a encontrar básicamente la resolución de todas nuestras paradojas. Lo otro que dicen, que fíjense, es cuando dicen que podemos traer este estado meditativo de este proceso, cuando dicen que las procesamos en el estado meditativo, de manera que el estado meditativo es capaz de asentar la lección dentro de su ser. Entonces son capaces de beneficiarse de este proceso. Y ahí incrementamos nuestra polarización en el servicio a otros. O en el servicio al yo también, pero obviamente aquí también estamos hablando del servicio a otros. Y vamos a descubrir que a medida que avanzamos en este proceso, vamos a adquirir sabidurías sabiduría de la ecuanimidad de la experiencia, como ellos dicen. Y los beneficios, sobre todo estos beneficios que sacamos, como ellos dicen, son los que podemos aplicar en el día a día. Por último, pasamos al último párrafo que me fascina, y van a ver por qué. Es porque sumariza perfectamente todo. Dicen lo siguiente: todo esto son posibilidades para ti, para que ese punto de quietud dentro del corazón de tu ser que encuentras en la meditación pueda convertirse cada vez más en una realidad que experimentas en tu ronda diaria de actividades. Y a medida que experimentas esta sensación de paz, de ecuanimidad, de alegría dentro de tu propio corazón o ser, entonces puedes dársela a los demás al exudar la naturaleza misma de tu ser, el simple intercambio de ideas, de información, de experiencias con aquellos que conoces cada día, de cualquier manera que puedas imaginar. Esta ilusión es para tu experiencia, para tu crecimiento, para tu ascensión eventualmente a la cuarta densidad del amor y la comprensión. Lo que es la enseñanza y la poesía se mezclan de una manera indescriptible en este último párrafo. Noten cómo dicen que esa quietud, hablando de lo que es el principio de la pregunta inicial, de cómo conseguir esa quietud dentro de nuestro corazón que podemos encontrar en la meditación, se convierte cada vez más en una realidad que experimentamos en el día a día. Y
a medida que nosotros experimentamos esta sensación de paz y ecuanimidad en nuestro propio corazón, entonces es que podemos dársela a los demás. Y no es porque se la vamos a dar a los demás mientras nosotros estamos carentes de algo. Es porque estamos tan plenos y llenos de esta sensación que podemos darla a los demás. De lo contrario, estaríamos, como dicen en inglés, le estamos robando o quitando a Pedro para darle a Pablo. Y de esa manera no estamos dando en abundancia, sino en escasez. Para dar en abundancia tenemos que nosotros encarnarla. Y es tan fácil que no necesitamos estudiar ley del uno, ni filosofías, ni psicología, ni ciencia. Lo único que tenemos que estudiar es esa sensación que es el regalo divino de nuestra vida. La presencia, la simple presencia de estar vivos, de existir. Eso es todo lo que tenemos que estudiar. Nuestro propio ser. En la meditación no se reflexiona sobre nada. En la meditación no se digiere nada. En la meditación no se lleva ningún tema a ser estudiado. Lo único que se hace es disfrutar de esa presencia que somos. No es una presencia distinta a la que tenemos diariamente, o cuando estamos molestos, o cuando estamos exaltados, o como cuando estamos emocionados. Para nosotros poder sentir esta presencia, lo único que tenemos que hacer es reconocer la presencia que está en todas partes de nuestra vida. Nos ha acompañado toda nuestra vida y nos continuará acompañando durante el resto de la eternidad. Esa presencia es el Creador. Es bastante simple, pero la queremos opacar con tanta y tanta información. Pero el llamado a todo esto es a explorar en meditación, a sentir esta esencia del Creador dentro de nosotros y poder utilizarla cada vez más en nuestra experiencia diaria de actividades cotidianas. Ahí es a donde encontramos al Creador en su faceta global, total, perfecta. No solamente en la presencia pura, sino en la presencia con la interacción de las actividades diarias. Porque Dios no es quietud. Dios tampoco es movimiento. Dios es quietud y movimiento. Y tú eres eso. Con eso llego al final de lo que es este episodio. Y como siempre, espero que haya sido de valor, porque lo dividí en 2 episodios para poder abarcar lo que son estos 2 estados. El primero de internalización, para reconocer la quietud del ser, y luego para reconocer dentro de la quietud del ser las actividades mundanas, normales, cotidianas de nuestra vida, y unificarlas, colapsar la dualidad. Como siempre, los invito a que si están interesados en trabajar conmigo, pueden encontrar en la descripción de YouTube los enlaces para poder conectarse conmigo, poder hablar, poder discutir qué es lo que les sirve, qué es lo que no, y con suerte podamos trabajar juntos en este mismo proceso. Llego al final de esto. Gracias, como siempre, por estar ahí. Se te quiere muchísimo y no será sino hasta la próxima.